Muy buenos días, queridos hermanos en Cristo Jesús. La paz y el amor de Dios reine en nuestros corazones, en lo más profundo de nuestros corazones y en la mente el deseo de vivir en paz, de llevar paz, sembrar paz en todo momento, en todo lugar. Bueno, vamos a llamar al Espíritu Santo para que Él hable por mi boca, para que mi palabra sea su palabra. Ven Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi mente para conocer las cosas que son de Dios. Ven Espíritu Santo dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Hoy vamos a hablar de la misericordia de Dios. Yo me acuerdo cuando íbamos a visitar a los presos inimputables, y a los no imputables también, ¿no? Y siempre nos preguntaban, señora, ¿usted cree que Dios me puede perdonar mis pecados? ¿Vos te has arrepentido? Sí, señora, todos los días me pesa. Y contaban, algunos sí, con detalle y otros no. Fuimos muchísimos años, yo creo que fueron 15 años a visitar a los inimputables, como así también al Cristofredo, a los enfermos mentales. Y si hay algo que les pesaba terriblemente era la conciencia de lo que habían hecho y no se podía volver atrás, no se lo podía borrar, no se lo pueden sacar de la mente. Entonces les hablábamos de la misericordia divina. Dice el Señor, Jesús en un acto inmensurable demostró su amor para todos los pecadores y necesitados. Llevar a todos al Padre, su bondad es tan grande para con nosotros que cuenta la parábola que había un pastor que tenía 100 ovejas y cuando perdió una, dejó a las 99 a resguardo y salió a buscar a la que le faltaba. Recorrió valles y montañas hasta que la encontró, herida, sangrando, llorando, muerta de frío. La puso sobre sus espaldas y la regresó al redil, curó sus heridas y viéndola bien repuesta, invitó a sus amigos para festejar que la oveja que estaba perdida fue encontrada y puesta a salvo. Y así ocurre con nosotros. Las heridas de la vida, los recuerdos dolorosos del pasado. Hay muchas personas que se quedan en el dolorismo y el victimismo. ¿Y saben qué? No quieren acercarse a Dios. Se hunden en las depresiones, en las tristezas. ¿Por qué? Porque el orgullo puede más. Hasta se enojan con Dios en las pruebas. Y fíjense en ustedes, Dios siempre nos busca, siempre está al lado nuestro. Nosotros nos alejamos de Él. Y la misericordia nos está buscando para sanarnos, para liberarnos. Y no queremos recurrir a Él. ¿Por qué? Por causa de desconfianza a la misericordia divina. También encontramos la parábola de la mujer que tenía 10 monedas. Un día perdió una y se puso tan triste que recorrió, limpió, corrió los muebles buscándola. Fue a sus amigas y les contó la tristeza de su alma por haber perdido una moneda.
y se encerró a buscarla hasta que la encontró. Y recién invitó a sus amigas e hizo una fiesta. Y no paró hasta encontrarla. Lo mismo hace Dios con nosotros. Dios nos busca de miles de maneras, pero de miles de maneras. Está en nosotros dejarnos encontrar por Él o seguir de largo. ¿Me entienden? Está en nosotros, pero créanme, nosotros somos seres espirituales y andamos buscando a Dios en lugares que no corresponden. Pero cuando lo encontramos a Él, nosotros sentimos que la gracia de Dios entra en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque lo hemos encontrado a Él, al que nos dio la vida, al que sopla vida día a día, minuto a minuto. Si Él dejara de soplar vida, nosotros enseguida caeríamos muertos. Imagínense ustedes la fiesta que hay en el cielo cuando un pecador se arrepiente y regresa a Dios. Dice que los ángeles cantan, alaban, unas alabanzas maravillosas, porque Dios no quiere que nos perdamos, sino que regresemos a Él. Él nunca nos va a forzar, nunca. Él respeta nuestro libre albedrío. Está en nosotros tomar esa decisión. El santo cura de Ars enseña que alcanzar la misericordia de Dios es un proceso de conversión y humildad, reconociendo nuestros pecados con sinceridad, acudiendo al sacramento de la reconciliación con verdadero arrepentimiento y dolor en el alma para recibir la gracia del perdón de Dios que Él siempre está dispuesto a dar a través de su Hijo sacerdote. A quienes se arrepienten genuinamente con un profundo deseo de cambiar de vida. También esto tiene que ser acompañado de oración constante, mortificación y una vida sacramental activa para mantener el alma en estado de gracia. Además, confiar plenamente en la bondad divina, sabiendo que la misericordia de Dios es infinita y que el arrepentimiento sincero, unido a la caridad y el amor al prójimo, son los caminos más seguros para alcanzarlo. Vean ustedes qué grande es la alegría del pecador arrepentido, el gozo y la paz que hay en su vida cuando reconoce su pecado, cuando hace mea culpa. Dice que en ese momento que nosotros reconocemos que tenemos ese pecado adherido a nosotros como un callo, lo estamos sacando a la luz y nos vamos a confesar, nunca más nos vuelve a molestar. ¿Por qué? Porque el demonio se ve descubierto y se tiene que ir. Se tiene que ir, porque el pecador ha reconocido algo que tenía adentro, que lo cometía constantemente y a veces nos preguntamos, ¿por qué siempre tengo que ir al confesionario a contar el mismo pecado, a confesarme siempre de ese error? ¿Por qué? Porque nunca lo has reconocido verdaderamente que está adherido a él.
porque el enemigo no lo quiere, porque sabe que al confesarlo se tiene que retirar de la persona. Así nos liberamos de ese yugo. No así ocurre con aquellos que no recurren con confianza a la misericordia divina, sino que la rechazan por el orgullo, la soberbia, las vanidades. Ellos no reciben su perdón. Tenemos que arrepentirnos antes de que nos llegue el juicio de Dios. Dice el Señor que cuando venga el aviso, vamos a tener nuestro propio juicio en pequeño, por única vez en la historia de la humanidad. Ahí veremos el pecado tal cual lo cometemos, como así también todo el bien que podríamos haber hecho y no lo hicimos en nuestra vida. Entonces, Dios nos da el tiempo para hacerlo, para arrepentirnos, pero está en nosotros aceptar el llamado de Cristo para recibir el perdón de nuestros pecados y no volver a cometerlos. No esperemos el aviso, porque en el aviso dice que el Señor va a separar el trigo de la cizaña. Piensen, recapaciten, ¿yo qué soy? ¿Trigo o cizaña? Es dolorosísimo, es muy doloroso reconocerse cizaña. Bueno, pero hay tiempo, hay tiempo. Podemos arrepentirnos, podemos pedir perdón a Dios, podemos confesar. Dios siempre habla en nuestra conciencia, pero solo la escuchan quienes aman a Dios en espíritu y verdad. Más aún, en el silencio de la oración a lo largo de la historia de la humanidad. Ella ha sido beneficiada por la misericordia de Dios. No es que nosotros buscamos a Dios, sino que Él nos busca a nosotros, incansablemente, para que regresemos a Él. Por ejemplo, Adán, quien al pecar se escondió y no quería ver a Dios ya, no lo quería ver porque sabía que lo que había cometido era gravísimo. Rompió esa unión que tenía con Dios, esa amistad que tenía con Él. Pero Dios lo buscó con el gran deseo de perdonarlo y le prometió enviar a su Hijo para reparar su pecado y salvar a la humanidad. Esta caridad divina es constante, siempre fue constante a través de los siglos, porque si no hubiera sido por Adán, el pecado de Adán, por ese pecado, jamás hubiéramos tenido la dicha de que Jesucristo se hiciera nuestro Salvador, ni de recibirlo en la comunión, ni de tenerlo en las iglesias, en todos los sagrarios, vivo en cuerpo, sangre, alma y divinidad. Todo el tiempo que pasó hasta que bajara Jesús a la tierra, Dios Padre no dejó de renovar sus promesas a través de los profetas, de todos los profetas.
También tenemos el ejemplo de Caín. Después de matar a su hermano Abel, Dios lo buscó para que él se arrepintiera de su pecado. Lo mismo pasó con Noé. Dios le dio 100 años para que evangelizara a ese pueblo. Nada más. ¿Por qué? Por la infinita misericordia de Dios. Porque Él, antes de enviar el castigo, derrama su misericordia sobre todos los pecadores. Guay, de los que no se dan cuenta o se dan cuenta y desperdician esa gracia. Mientras él construía el arca, y él iba evangelizando, y a pesar de los continuos ataques del enemigo y de la gente que no quería dejar la vida de pecado, porque así es, hermanos, una persona derecha y en gracia de Dios molesta al pecador empedernido. Constantemente atentaban contra él para que dejara la misión que Dios le había encomendado y no reconocieran que la misericordia divina los llamaba al arrepentimiento, pues ellos estaban profundamente abandonados a las bajas pasiones. Así, en ese estado infernal, los sorprendió el diluvio y solo Noé y su familia se libraron de ese terrible castigo. Así es, hermanos, la misericordia divina siempre nos busca, nos llama al arrepentimiento, que regresemos a Dios en espíritu y en verdad. Y somos tan mal agradecidos que despreciamos siempre el amor misericordioso de Dios. ¿Por qué? Porque siempre queremos seguir haciendo nuestra voluntad humana. No queremos unirla a la divina voluntad de Dios. Nos molesta. Por ejemplo, Nínive. Dios envió al profeta Jonás para que anunciara a ese pueblo cómo destruiría ese lugar. Ellos, al escucharlo, se llenaron de espanto, y desde el más chico hasta el más grande, desde el más rico al más pobre, inclusive el rey, se vistieron de sayal, con cenizas cubrieron sus cabezas y con dolor reconocieron sus pecados, llorando amargamente con la frente postrada en el suelo. Y así Dios cambió la suerte de los ninivitas, de aquella ciudad pecadora, porque hubo arrepentimiento de corazón. Así pasa hoy en día. ¿Vieron todas las profecías que hay? Se las puede cambiar a través del misericordiosísimo corazón de Cristo. Se las puede cambiar, ¿saben cómo? Poniéndonos en gracia de Dios y haciendo mucha oración, penitencia, sacrificio, mortificaciones, adoración al Santísimo, Santa Misa, muchos actos de caridad. Podemos cambiar la suerte de nuestras vidas, de nuestra ciudad, de nuestra nación. Así es, Dios siempre está dispuesto a perdonar a sus hijos y los espera con los brazos abiertos. Y si nosotros nos sentimos tan culpables,
para ir a confesarnos, porque así es el demonio. Nos quita la vergüenza para pecar y nos la devuelve cuando vamos al confesionario. Entonces, recurramos a la Santísima Virgen María, que es la intercesora más grande que tenemos ante Dios para alcanzar todas las gracias. Ella es el medio más seguro, más eficaz. Veamos cómo el hijo pródigo pidió a su padre la herencia y partió a tierras lejanas a derrochar el dinero con amigos, fiestas, bares, mujeres. Cuando se le terminó el dinero, tuvo que mendigar, pues ninguno de los que se llamaban amigos se aparecieron para ayudarlo. Fue tan grande el sufrimiento que Dios permitió en él para que recapacitara del pecado que había cometido, porque solo en el sufrimiento reconocemos nuestras culpas y regresamos a Dios. En el sufrimiento valoramos lo que hemos perdido, que es la gracia de Dios, y así regresaremos a la casa del Padre con gran dolor en nuestros corazones. Si no, veamos a la mujer adúltera que debía ser matada a pedradas y llegó hasta donde estaba Jesús. Jesús, ¿qué dijo? Que arroje la primera piedra el que esté libre de pecado. Ninguno, hermano. Hermanitos queridos, ningún ser que camina en la tierra está libre de pecado. Ninguno. Por eso nadie siguió con este tema de querer matar a la adúltera a pedrada. Entonces Jesús le pregunta a ella, mujer, ¿nadie te acusa? Y ella, levantando la cabeza, lo mira a Jesús y le dice, no, Señor, nadie me acusa. Bueno, entonces ahora no vuelvas a pecar. Así nos dice Dios en cada confesión, en el confesionario. Cuando el sacerdote levanta la mano para absolvernos de nuestros pecados en el nombre de Jesús, Dios nos está diciendo en esa absolución, vete, pero no vuelvas a pecar. Había un sacerdote llamado Teófilo que fue acusado ante el obispo tan gravemente e injustamente que él quedó destruido, pero no quería aceptar esta deshonra, no la podía soportar. Entonces, ciego de ira, pidió auxilio al demonio, quien enseguida lo ayudó, pero tenía que despreciar a Dios por escrito, firmando la renuncia. Así lo hizo. Al día siguiente, lo sorprendió una llamada del obispo que le pedía perdón por haber creído tan fácilmente ese chisme, por haberle puesto la oreja al cochino que le llevó esa mujer. Cuidadito cuando escuchamos los chismes, porque no es la persona la que está hablando, sino el demonio a través de esa persona.
devolviéndole nuevamente a este sacerdote la dignidad del sacerdocio. Desde ese momento él sufría terriblemente en su mente y en su corazón, pues el enemigo lo torturaba constantemente con su pacto. El que pacta con el demonio es muy difícil que pueda romper esa atadura, queda atado con cadenas gruesísimas a él. En su desesperación, él acudió a la Santísima Virgen María, ya que no tenía fuerzas para ir a contarle al obispo lo que él había hecho en ese momento en que fue herido con sus palabras. Tampoco tenía fuerzas para pedir perdón a Dios. Se avergonzaba terriblemente haberlo traicionado. Se postraba ante la imagen de la Virgen y ayunó por 40 días seguidos, pues estaba seguro que la Santísima Virgen María intercedería por él ante Dios. Y así lloró amargamente su arrebato de ira. Cuidadito con lo que hacemos con nuestros arrebatos de ira. Muchas veces el pecado que cometemos en ese estado trae graves consecuencias, no solo para la persona que lo comete, sino a veces quedan atadas muchas generaciones, y no se puede volver atrás. En ese ataque de ira, en el cual traicionó a su amado Jesús, hizo mucha penitencia, sacrificio, sufrimiento, y al cabo de los 40 días de profunda oración y ayuno, penitencia, lágrimas, a los pies de Mamá María, ella se manifestó diciéndole que había alcanzado de Dios su perdón. La misericordia divina fue más grande, ya que él se arrepintió de corazón. Todo es misericordia de Dios. Y aún así, rápidamente olvidamos los favores y corremos tras los pecados que nos ofrece el enemigo de las almas. Y así nos distrae y entretiene en este mundo y nos hace creer que esta es la única vida que hay. Y por eso hay que vivirla al máximo. Pero hermanos, el infierno existe y para allá vamos todos. Y si no nos arrepentimos de corazón, cambiando de vida y dando a Dios lo que Él nos regaló, que es el sagrado don de la vida. En esta época nadie cuida ni valora ese gran don. Nadie. Tampoco cuidamos nuestra alma. Nadie cree que tiene un alma y que la tiene que cuidar, la tiene que salvar. ¿Saben por qué? Porque tiene que regresar al lugar de donde ha venido, que es a la presencia del Padre Creador. Cuidemos nuestra alma. Nuestra meta tiene que ser el cielo. Los pies en la tierra, sí, pero nuestra mirada puesta en el cielo. Bueno, hermanitos, que un día todos nos encontremos en el cielo.
Ave María Purísima, sin pecado concebida, hija de San Joaquín y Santa Ana, María Santísima. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Gloria a Dios.